caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. De gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Buenas tardes para todos, aquí comienza el programa Cuenta Regresiva. Esto es Radio Morenita del Valle en el 104.5 desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina, la voz de la madre en tu hogar. Y aquí iniciando el programa con una canción viejita que la había perdido de entre la lista de canciones que se ponen para los espacios de la radio. Bueno, hoy la volví a encontrar y bueno, la estoy poniendo como cortina de este programa de Cuenta Regresiva como todos los domingos. Hoy saliendo horas 14 por un compromiso personal, familiar. Así que bueno, vamos a estar acompañándola en esta horita de radio con la lectura y algunas reflexiones y recordando algunas de las fiestas litúrgicas que corresponden al calendario de la iglesia. Tal es así es el caso de la Natividad de Juan el Bautista hace 4 días nomás, el 24 de junio, y bueno, no quiero dejar de leerles sobre la vida y muerte de este santo, porque hay algo muy llamativo en cuanto a los datos que se registran en cuanto a este santo. Bueno, les paso a leer.
Hoy es, o sea, diciendo por el 24 de septiembre, de junio, perdón, hoy la iglesia celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista y el 29 de agosto la memoria de su martirio. No hay ningún otro santo del que la iglesia celebra el nacimiento y la muerte. Aquí está un dato muy importante que llama la atención porque es verdad, todos los santos son recordados en el día de su muerte y no en el día de su nacimiento y su muerte. Solo Jesús y la Virgen son recordados en esas dos fechas. Tal es así que aquí hay algo que tengo aquí para leerle con respecto a eso, y es en cuanto esta fecha fue establecida tras la reforma del calendario litúrgico del Concilio Vaticano II en 1969, moviendo la celebración desde el 2 de julio para situarla entre la Anunciación 25 de marzo y el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio, cerrando así el mes dedicado a la Virgen. La festividad conmemora el relato del Evangelio de Lucas, donde María, embarazada de Jesús, visita a Isabel, quien esperaba a San Juan Bautista. ¿Por qué les leo esto? Un poco para que nosotros, hay muchos que ignoramos estos datos, estas cosas que tiene la iglesia en su patrimonio. Es muy lindo tal vez recordarle a alguien que tal vez lo sabía o decírselo a alguien que no lo sabía. Entonces, por eso es que me detuve en la vida y obra de San Juan Bautista, no tan solo por la fecha, sino más bien por todo el legado que nos dejó este santo de Dios. Entonces, hoy la iglesia, diciendo para el 24 de junio, se celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, y el 29 de agosto, que también vamos a recordarlo, la memoria de su martirio. No hay ningún otro santo del que la iglesia celebre el nacimiento y la muerte, como celebra la de Jesús, el Hijo de Dios, 25 Navidad y Viernes Santo, y la Virgen María 8 de septiembre en la Inmaculada Concepción y 15 de agosto la muerte de la Virgen. Normalmente solo se celebra el nacimiento al cielo, pero el propio Jesús dijo de Juan, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, último de los grandes profetas de Israel. Aquí hay otro dato que es muy importante saberlo y sembrarlo en nuestras mentes, por el hecho de que dice el último de los profetas. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo ya se había cumplido. La cuenta regresiva había llegado a cero. El primer testigo de Jesús, iniciador de un bautismo para el perdón de los pecados en este contexto. Y ese es otro dato también que llama mucho la atención y la admiración, sobre todo de este santo, que seguramente y por mandato del cielo instituyó este bautismo de conversión de todas las personas que querían que esperaban al Mesías, último de los grandes profetas. Este dato es importante. Primer testigo de Jesús, iniciador de un bautismo para el perdón de los pecados. Y en este contexto, bautista de Jesús, porque justamente él fue quien bautizó a Jesús
donde todos recordamos aquel pasaje de la Biblia, donde la paloma se posa sobre la cabeza de Jesús y Dios le habla al mundo diciendo que este es mi hijo predilecto, por defender la ley judía. Ya en el siglo IV encontramos conmemoraciones litúrgicas de San Juan Bautista en fechas diversas. Las del 24 de junio se fija según el Evangelio de Lucas 1:36a, cuando se dice que Isabel estaba ya en su 6º mes. Por tanto, 6 meses antes de la Navidad. Desde el siglo VI esta fiesta tiene una víspera. Todos esos datos que después el Concilio Vaticano tuvo en cuenta para cambiar aquella fecha del 2 de julio al 24 de junio fueron estos de los pasajes bíblicos para poder fijar bien la fecha, tal vez con mayor precisión, sobre el nacimiento y la muerte de Juan el Bautista. Por tanto, 6 meses antes de la Navidad, desde el siglo VI, esta fiesta tiene una víspera. Dice del Evangelio de San Lucas: cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, y ahí hay un pasaje bíblico aquí, creo que en la segunda lectura, donde relata un caso muy parecido al de la prima de la Virgen, Santa Isabel. Se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo: no debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre querían que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió su nombre: Juan. Todos quedaron admirado, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? ¿Por qué la mano de Dios estaba con él? Y estas cosas son la que, como hablamos la semana pasada, no sé si recuerdan, uno de los casos con el profeta Jeremías, donde los adversarios a él querían, con toda su razón, inventaban todo tipo de artilugios para que este profeta se equivoque. Pero como Jeremías era un gran creyente de Dios y un mensajero de Dios como profeta, estaba resguardado por la posición divina. Entonces todos aquellos que con mucho impulso buscaban de que Jeremías se equivoque, quedó grabado para el recuerdo toda la astucia con la que ellos operaban para lograr que este profeta caiga derrotado. Pero sucedió todo lo contrario. Los derrotados fueron ellos, y esta derrota duró para siempre en el recuerdo de la gente, de tal forma que se convirtió en una derrota histórica y trascendente para fortalecer el bien sobre el mal. De tal forma, en este caso, todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón. Este también es un momento histórico en el cual el bien
termina construyendo, aportando al bien futuro, porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. La única forma que nosotros podamos crecer espiritualmente es nuestra actitud de pobreza de espíritu, de la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es la única forma que nosotros vamos a creer de forma espiritual. La gente se queda asombrada ante este niño, pero también ante esta pareja estéril, avanzada en años, que ha tenido un hijo, una maravilla, iluminado por la fe, tanto que quienes se enteraron guardaron en su corazón el recuerdo de lo que oyeron y vieron, y alabaron a Dios. Y bueno, de esa forma llegó hasta nuestros días contemporáneos esta buena noticia. Un asombro acompañado de la conciencia de que no lo entendían todo, que llegaría a ser este niño. Todo el evento del nacimiento de Juan Bautista está rodeado por un alegre sentido del asombro, de sorpresa y de gratitud. El pueblo fiel intuye que ha sucedido algo grande, porque humilde y escondido, y se pregunta: ¿qué será este niño? El pueblo fiel a Dios es capaz de vivir la fe con alegría, con sentido de asombro, de sorpresa y de gratitud. Viendo esto, preguntémonos: ¿tengo sentido de la maravilla cuando veo las obras del Señor? Cuando oigo hablar de la evangelización o de la vida de un santo. Ese es el sentimiento que muchos de nosotros tenemos cuando leemos sobre la vida de los santos. No podemos dejar de leer nosotros como cristianos sobre la vida de los santos, que no son más un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito más adelante en el Evangelio cómo todos nosotros fuimos coherederos con Cristo. Este es sentir las consolaciones del Espíritu, o estoy cerrado a ellos. Eso escribió el Papa Francisco. Los que han venido para el rito de la circuncisión quieren ponerle al niño nombre de su padre, Zacarías, pero aquí es Isabel la que interviene, lo que es muy raro. Y dice que el niño ha de llamarse Juan. Claro, porque las mujeres en esa época, tengamos en cuenta, eran un poco como que no tenían mucha autoridad sobre el varón, sobre esas decisiones de los nombres. Entonces todos quedaban asombrados porque Isabel decía: no, se llamará Juan. Entonces, no creyendo, digamos, las personas que estaban ahí, le recurren a Zacarías. Ese nombre de Dios mismo había indicado a través del ángel: no temas, Zacarías. Y eso me llama un poco la atención, porque nosotros nos pensamos sobre los nombres de nosotros mismos y de nuestros hijos, creyendo que somos nosotros o porque alguien nos dijo. No, esto ya fue escrito en el cielo. En el cielo estaba escrito que yo me iba a llamar Daniel, Juan, Alberto, Luis. Y no somos nosotros, todo viene de la mano de Dios. Ahora obedece a lo que Dios le pidió, escribiendo que el nombre del niño es Juan. Recupera así el habla y comienza de nuevo la nueva historia. El texto nos hace comprender que se han abierto nuevas oportunidades. Una mujer anciana y estéril da a luz un hijo. Un hombre mudo habla. Dos signos que indican que allí donde las cosas parecen imposibles, Dios siempre tiene reservada una posibilidad, como os recuerda el profeta Isaías. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Esas eran las palabras mismas de Jesús, donde decía: yo hago nueva todas las cosas. Estaba germinando una semilla.
Y estas palabras de la imposibilidad nos recuerdan la semana pasada cuando leíamos la vida del profeta Jeremías, que a su temprana edad había sido llamado a servir a Dios como profeta y tenía esa idea de que habían pasado los años y en 40 años no había sido escuchado por nadie, no había podido conseguir ningún converso, de tal manera que era un llamado para todos nosotros que creemos que todo lo que pedimos y queremos para nuestras vidas cae en saco roto cuando le pedimos a Dios algo o esperamos de Dios algo. Bueno, un poco es un llamado a la atención para muchos de nosotros que muchas veces le pedimos cosas a Dios o esperamos cosas que creemos que Dios debería hacer justicia sobre algunas cosas. Sin duda que Dios hace justicia sobre todas las cosas del mundo en su justo momento y bajo su propia autoridad. Nada más que nosotros los hombres queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así está la cosa. Entonces caemos en la contradicción de querer culpar a Dios por muchas cosas que suceden en esta vida. Mientras nosotros estamos alejados de Él, no tenemos una comunicación permanente. Bueno, esto sería un poquito lo que quería leerles sobre la vida de Juan el Bautista, sobre todos los signos y grandeza en el que contiene sobre la vida y obra de Juan el Bautista. Y sobre todo este dato muy importante que les acabo de leer sobre recordar su nacimiento y muerte solamente de él, de la Virgen María y del mismo Jesucristo. Son los únicos que son recordados en vida y muerte. De ahí que nosotros después hacemos esas conmemoraciones en nuestras vidas, pero a los ojos en las escrituras de la Biblia figura estas fechas como el nacimiento y la muerte de San Juan Bautista. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausita para luego comenzar con la lectura del Evangelio y las escrituras de las lecturas del día de hoy día. Quiero caminar contigo, María, pues eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María,
un manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy bien, aquí estamos retornando con el programa Cuenta Regresiva en este domingo 28 de junio del 2026. Bueno, comenzamos ya con las lecturas de este día y en la primera lectura es la del segundo libro de Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirles en los altos una pequeña habitación. Y de ahí viene, no sé si es una palabra una frase muy usada en muchos de los negocios de esta época, donde dice altos, altos tanto, altos del clavillo, altos de la junta. Es una palabra muy usada y proviene de aquí, que quiere decir que está sobre los demás. En los altos una pequeña habitación, le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por esta misma fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora quiero, antes de leer y detenerme sobre algunos aspectos de esta lectura, sobre la vida del profeta Eliseo, para que nosotros sepamos bien quién era Eliseo, en qué época vivió y cuál era su don. Eliseo fue uno de los grandes profetas de la Biblia, conocido por ser sucesor de Elías, escogido por Dios y preparado por su maestro, asumió el ministerio profético. Después de que Elías fue llevado al cielo, Eliseo quedó marcado por los muchos milagros que realizó, como sanidades, multiplicaciones e incluso resurrecciones, además de su fe inquebrantable, valentía ante los desafíos y fidelidad al llamado divino. Aquí está un dato muy importante que un poco nos toca a nosotros, cuando dice que debemos ser valientes ante los desafíos y fiel al llamado que Dios mismo nos va a hacer en algún momento de nuestras vidas. El profeta Eliseo fue un hombre usado por Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Vivió en Israel y es conocido por haber sido el sucesor del profeta Elías.
La historia de Eliseo está registrada principalmente en el libro 2 de Reyes, desde el capítulo 2 hasta el 13. Eliseo comenzó su labor como profeta cuando Elías, uno de los mayores profetas de la Biblia, lo encontró trabajando en el campo. Dios mandó a Elías a escoger a Eliseo para que fuera su ayudante y más tarde su sucesor. Eliseo siguió a Elías con fidelidad hasta el final. Cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo recibió doble porción del espíritu de Elías, es decir, más poder de Dios para continuar la obra. Después del arrebatamiento de Elías, Eliseo pasó a realizar muchos milagros. Algunos de los más conocidos son: purificó aguas contaminadas, multiplicó el aceite de una viuda pobre. Es muy recordado, ¿no?, para nosotros este dato bíblico. Resucitó al hijo de esa misma mujer, sanó a un comandante sirio llamado Naamán de la lepra e hizo flotar el hierro de un hacha que había caído en el agua. Todos esos milagros mostraban el poder de Dios a través de su vida. Un hecho curioso es que la Biblia menciona que Eliseo era calvo. En el segundo libro de Reyes, algunos jóvenes se burlaron de él por eso y terminaron castigados por faltar el respeto a un hombre de Dios. Es un llamado de atención para todos nosotros, los que nos gusta burlarnos de los demás, que muchas veces el burlarse de muchas personas, uno no sabe cómo va a caer aquella burla en la persona a la cual va dirigida. Muchos han sido dotados con una capacidad para poder tolerar algunos insultos, algunas cargadas, como decimos nosotros vulgarmente, pero muchos no. A muchos eso los marca y los sumerge en una depresión tal vez. Entonces esto es un llamado de atención para todos nosotros, siempre con respeto hacia las personas, sobre todo a las que nosotros creemos que tienen tal o cual defecto o le falta tal o cual cosa por nosotros creernos perfectos. Eliseo murió de una enfermedad, pero aún después de muerto Dios usó sus huesos para realizar un último milagro. Un hombre muerto fue arrojado en su tumba y al tocar los huesos de Eliseo volvió a la vida, hasta la resurrección. El legado de Eliseo es de fe, obediencia y poder de Dios. La vida mostró que Dios cuida de su pueblo y actúa incluso en tiempos difíciles. Su ejemplo enseña a confiar en Dios y a servir con fidelidad. La Biblia nos informa exactamente cuánto tiempo anduvo Eliseo con Elías, pero se cree que fue cerca de 6 a 10 años. El llamado de Eliseo ocurrió en el primero de Reyes 19:19, aún durante el reinado del rey Acab. Elías fue llevado al cielo en 2 de Reyes. Durante ese periodo, Eliseo sirvió a Elías como discípulo y ayudante, aprendiendo de él hasta convertirse en su sucesor.
Aunque el tiempo exacto no se menciona, está claro que Eliseo tuvo suficiente preparación espiritual para asumir el ministerio profético con autoridad y fidelidad tras la partida de Elías. No tan solo Elías recibió todo aquel poder de parte de Dios, sino también él tuvo un tiempo de preparación, como todos nosotros lo necesitamos antes de recibir una nueva misión. Es muy importante tener en cuenta este dato en nuestras vidas. Si nosotros queremos una vida con Dios, tenemos que conocer a Dios, acercarnos a Dios, vivir una vida en amistad con Dios, y de esa forma nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente para una nueva misión que se nos va a seguro dar irremediablemente. Encontramos la visión de Eliseo del ejército del ángel en 2 de Reyes. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel y repetidamente sus planes se frustraban porque Eliseo, guiado por Dios, revelaba todo al rey de Israel. Enojado, el rey sirio mandó un gran ejército a rodear la ciudad de Dotán donde estaba Eliseo. La mañana siguiente el siervo de Eliseo vio el ejército enemigo rodeando la ciudad y se desesperó, pero Eliseo tranquilo dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso también nos abre un poco la mente a todos nosotros cuando nos estamos reafligidos por algo y no confiamos en Dios en ese momento para un justo desenlace de todo lo que está pasando. Entonces Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y él vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, un ejército celestial. Esta visión revela que Dios protege a sus siervos. Miren qué lindo esto. Entonces, esta visión revela que Dios protege a sus siervos aun cuando todo parece perdido. Los ángeles estaban allí todo el tiempo, pero el siervo solo los vio cuando Dios le abrió los ojos espirituales. No siempre vemos, pero Dios está actuando a nuestro favor. Cuando confiamos en Él, no necesitamos temer, pues sus recursos son mayores que cualquier amenaza visible. La fe ve más allá de las circunstancias. Qué linda palabra, qué linda reflexión para nuestras vidas, sobre todo nuestras agitadas vidas que vivimos en este mundo, llenos de preocupaciones y desesperaciones. Y estas palabras nos llenan de esperanza y de fe. La muerte de Eliseo. La muerte de Eliseo se encuentra en el 2 de Reyes. La Biblia dice que Eliseo enfermó de la enfermedad de la cual murió. El rey Israel Joás fue a visitarlo y lloró diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Una expresión que muestra cuánto Eliseo era considerado protección y fuerza espiritual para la nación. Aún enfermo, Eliseo profetizó la victoria de Israel sobre Siria. Pidió que el rey tomara un arco y flechas. Con la ayuda de Eliseo, Joás disparó una flecha y el profeta declaró que esa era la flecha de la victoria del Señor. Después Joás golpeó el suelo con la flecha 3 veces, pero fue reprendido por Eliseo por no hacerlo más, pues eso limitaría sus victorias. Eliseo murió y fue sepultado, pero incluso después de su muerte Dios lo usó para un último milagro que ya habíamos leído. Bueno, ya no nos queda mucho tiempito, vamos a leer la otra lectura, pero era tan importante leer sobre la vida de este profeta de Dios. La segunda lectura
la lectura de San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora con Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Son palabras que nos llenan a nosotros de esperanza, sobre todo si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, que vamos a correr la misma suerte que Él. En el Evangelio del día, nos queda un poquito de tiempo sobre leer en estos dos aspectos. Por el bautismo fuimos sepultados con Él. Estas palabras corresponden a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En este pasaje el bautismo se describe como un símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo, indicando que el creyente muere al pecado para vivir una vida nueva. En este texto el apóstol San Pablo establece el siguiente paralelo espiritual: la sepultura. El acto de sumergirse en el agua representa ser sepultado juntamente con Cristo, dejando atrás la vida antigua y el dominio del pecado. La resurrección, así como Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Padre, salir del agua simboliza una nueva vida transformada en gracia y comunión con Dios. Un poco para explicar lo que significa, por qué nosotros con el bautismo somos sepultados con Él en su muerte. Y después la otra frase que dice, muertos al pecado y vivos para Dios, es una profunda enseñanza bíblica del apóstol Pablo que define la nueva identidad del creyente. Significa que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el pecado ya no tiene control sobre ti y ahora estás libre para vivir en santidad y propósito. Esta verdad espiritual se detalla en las Escrituras y se explica en el diario vivir. ¿Por qué? Aquí está la explicación. ¿Por qué muerto el pecado? El origen bíblico de esta afirmación se encuentra principalmente en el libro de los Romanos, que dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Significa que tu antigua naturaleza pecaminosa perdió su autoridad, aunque la tentación sigue existiendo, y es verdad. El pecado ya no es tu amo, ni estás obligado a obedecerle. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedes abandonar en cualquier momento, todo depende de ti. ¿Qué significa vivir para Dios? Es responder al llamado del Espíritu Santo, rindiendo tu vida como un instrumento para hacer el bien, la justicia y reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo aplicarlo? Es una decisión diaria de fe. Ahí está. La clave está en considerarte, creer y actuar bajo esa realidad espiritual, reconociendo que ya no vive bajo tus propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Está clarito que por nosotros mismos no vamos a lograr superar muchas de las cosas
a las cuales estamos sometidos en esta vida, sino con la ayuda de Dios. Era muy interesante leer estos aspectos de las Escrituras un poco para que podamos nosotros fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza sobre todo. Y pasamos a lo que sería ya el evangelio del evangelio de este día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no es más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Y aquí está un reflejo de la palabra en aquella vida y obra del profeta Eliseo, reflejado en la vida y en la bondad de aquella mujer que vio en la persona de Eliseo al mismo Cristo, al mismo Dios. Entonces estas palabras del Evangelio reflejan sobre aquella mujer, y esa mujer representa a la bondad y a todos los que queremos y actuamos como aquella mujer. Y por último tenemos aquí la reflexión de los papas. Jesús pide a sus discípulos que tomen en serio las exigencias del Evangelio, incluso cuando esto requiere sacrificio y esfuerzo. El que ama a su padre o a su madre, a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús ciertamente no pretende subestimar el amor de los padres y de los hijos, pero sabe que los lazos de parentesco, si se ponen en primer lugar, puede desviar del verdadero bien. Lo vemos, ciertas corrupciones en los gobiernos se dan precisamente porque el amor por la parentela es mayor que el amor por la patria, y ponen en los cargos a los parientes. Lo mismo con Jesús, cuando el amor por los familiares es mayor que el amor por Él, no va bien. Todos podríamos dar muchos ejemplos, claro. Aquí está un poco, nos detenemos para explicar esta parte, porque quien hace el mal y dice yo estoy haciendo el bien porque amo a mi padre, a mi madre, a mis hijos, pero resulta que sigue haciendo el mal, eso no quiere decir que él es un buen cristiano. Está sometido a equivocarse a todo un grupo en diciendo que él es bueno porque solamente actúa bien con su parentela. Él no va bien. Todos podremos dar muchos ejemplos de al respecto, dice, sin mencionar las situaciones en que los lazos familiares se mezclan con elecciones opuestas al Evangelio. Cuando por el contrario el amor a los padres, a los hijos, está animado y purificado por el amor del Señor, entonces se hace plenamente fecundo y produce frutos de bien en la propia familia y mucho más allá de ella. Luego dice Jesús a sus discípulos: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Se trata de seguirlo por el camino que él mismo ha recorrido.
sin buscar atajos. No hay amor verdadero sin cruz, es decir, sin un precio a pagar en persona. Lo dicen muchas madres, muchos padres que se sacrifican tanto por sus hijos y soportan verdaderos sacrificios, cruces, porque aman. Y si se lleva con Jesús, la cruz no da miedo, porque Él siempre está a nuestro lado para apoyarnos y a la hora de la prueba más dura, para darnos fuerzas y coraje. ¿Quién no ha, otra vez estas palabras, las reflexiones de los papas, nos demuestran quién no ha sufrido una prueba dura en su vida y a pesar de todo, su corazón no se ha apartado de nuestro Padre Celestial, ni siquiera culpándolo por lo que le estaba pasando, solo soportando con mucha paciencia y gratitud aquellos momentos. Y qué grande es la recompensa cuando todo aquel duro momento, momentos difíciles y sacrificios que nosotros hacemos, terminan bien. ¿Cuánta es nuestra gratitud por nuestro Padre Celestial? Bueno, hasta aquí llegamos en este día 28 de junio, el día domingo, en la cual todos se lo dedicamos a Dios. Tal es así que yo los invito a la celebración de la misa aquí en mi parroquia de Alvear, que es ahora 19. Hoy día hay, creo, procesión del Sagrado Corazón, así que sería lindo, una buena oportunidad para muchos para poder ganar indulgencias. Si estamos confesados, recibimos la comunión, hacemos aquella procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús, seguramente vamos a estar ganando indulgencias por algún ser querido, por nosotros mismos. No dejemos de lado esta oportunidad que tenemos con Dios. Y sobre todo pedirles que vivan una vida de oración y de contacto y cercanía permanente con Dios. Más seguro vamos a estar que nuestra recompensa va a ser segura. Sería entonces hasta el domingo que viene. Dios mediante, los saludo en Cristo y María Santísimos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días.